¿Qué tal, alumnos? Continuando con el tema del reino plantae, habíamos mencionado que las plantas y los animales son considerados organismos altamente evolucionados. Las plantas, a diferencia de los animales, son considerados organismos autótrofos debido a que ellos producen su propio alimento a través de un proceso denominado fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza por medio de una estructura denominada clorofila que le permite absorber la energía solar y disponerla a un conjunto de moléculas denominadas moléculas orgánicas como las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Estas moléculas estarán disponibles para otros organismos denominados heterótrofos o consumidores como los animales. Las plantas representan la base de la pirámide de la cadena alimenticia como productores y los demás organismos, como los animales, son considerados consumidores y de tal manera que van a cumplir un rol importante en la base de la cadena alimenticia. Pero la planta presenta tejidos conductores que le van a permitir trasladar los nutrientes en diferentes direcciones. La planta absorbe sustancias inorgánicas, moléculas inorgánicas a través de la raíz. Por la raíz se va a absorber esas sustancias inorgánicas, como el agua, sales minerales como fosfato, nitrato, ¿no? Y estas moléculas van a ser trasladadas hacia las hojas y donde se encuentra justamente la clorofila. El conducto que va a trasladar estas sustancias inorgánicas hacia las hojas se denomina xilema. El xilema va a conducir estas sustancias inorgánicas hacia las hojas para poder desarrollar la fotosíntesis. Cuando se producen estas sustancias orgánicas como producto de la fotosíntesis, estas moléculas orgánicas van a trasladarse a todo el cuerpo de la planta, a todas las células o tejidos que se encuentran en el cuerpo de la planta para poder abastecerle de energía. La sustancia que va a trasladarse desde la raíz hacia las hojas en forma de sustancias inorgánicas se denomina savia bruta. En cambio, las sustancias que se van a producir a través de la fotosíntesis se denomina savia elaborada. Pero ¿qué plantas o qué tipo de plantas son las que presentan los tejidos conductores? Habíamos mencionado la semana pasada que las plantas se van a clasificar en dos grupos. Las que presentan tejidos conductores se denominan las traqueofitas, ¿no? Habíamos mencionado las plantas con tejidos conductores como los helechos, como las gimnospermas y las angiospermas, son considerados plantas con tejidos conductores, ¿no? O traqueofitas. En cambio, hay plantas no vasculares, no presentan tejidos conductores como las briofitas, que son las plantas más primitivas que se encuentran en la tierra. Estas plantas briofitas, las más importantes o las más representativas son los musgos. Entonces, en conclusión, hay plantas con tejidos conductores como los helechos, los pinos, ¿no? Las plantas más evolucionadas como el limón, la palta, la ruda, el plátano y todo ello, ¿no? Que van a tener tejidos conductores. En cambio, las plantas que no presentan tejidos conductores como las briofitas, ejemplo, los musgos, ¿no? Estas plantas son las plantas más primitivas y no tienen ese conducto que tienen las otras plantas más evolucionadas. De tal manera que vamos a poder detallar con precisión cuáles son los tejidos conductores que se encuentran en una planta. Ya habíamos mencionado que el tejido conductor que se encuentra en la planta, o los tejidos conductores que se encuentran en la planta, son el xilema y el floema. Y aquí tenemos una gráfica, una representación justamente de las plantas, de los tejidos conductores que se encuentran en las plantas.
¿no? Aquí hemos hecho un corte transversal de un tallo, ¿no? Donde podemos observar en la parte roja, ¿no? En la sección delimitada por el color rojo, es justamente los tejidos conductores. Y lo que está de color verde viene a ser el tejido meristemático que va a dar origen a los tejidos conductores. Este tejido meristemático, que está de color verde, va a formar hacia afuera, hacia la parte externa, va a formar el xilema, perdón, hacia afuera va a formar el floema y hacia el interior va a formar el xilema. Repito de nuevo, este tejido meristemático forma hacia afuera el floema y hacia adentro forma el xilema. Floema hacia afuera y xilema hacia adentro. Estos tejidos conductores se van a disponer, ¿no? De esa forma en el tallo y en la raíz, ¿no? Y aquí tenemos la representación de esos dos tejidos conductores. Como ustedes pueden observar, en la parte izquierda son vasos o conductos engrosados, ¿no? Estos conductos engrosados, ¿no? Que son conductos de mayor calibre y se denominan xilema, conformados por tubos, células tubulares, ¿no? Que presentan en las partes de las conexiones entre célula y célula, presentan una placa multiperforada, ¿no? Este es un tejido conductor. Este es un vaso o tráquea que se encuentra conformando al xilema. Entonces el xilema está conformado por tráqueas, vasos, tráqueas o vasos, ¿no? Estas tráqueas o vasos son tejidos, son tubos, ¿no? Tubos que tienen en la parte del ápice, en las conexiones, presentan estas placas multiperforadas. Las sustancias que se van a trasladar por estos tubos son justamente savia bruta, ¿no? Y lo hacen en dirección desde la raíz hacia las hojas. Pero en la planta no solamente hay tejidos como las tráqueas y los vasos, sino también van a haber otros vasos, otros conductos mucho más finos, ¿no? Que se denominan traqueidas. Las plantas más evolucionadas presentan tráqueas y traqueidas. Las plantas más primitivas solamente presentan traqueidas. Por ejemplo, en los helechos vamos a presentar justamente las traqueidas. En los helechos, en las gimnospermas, presentan solamente traqueidas. En cambio, en las angiospermas, en el grupo más evolucionado, se van a encontrar tanto tráqueas como traqueidas, ¿no? Entonces, los tejidos conductores que van a trasladar la savia bruta de la raíz hacia las hojas son estos conductos, estas células tubulares denominadas tráqueas y traqueidas. La dirección es desde la raíz hacia las hojas. Se ha determinado también que existe una serie de decoraciones en la pared celular, ¿no? Unas decoraciones que pueden tener formas discoidales, pueden ser puntiagudas y todo eso, ¿no? En la parte intermedia, como ustedes pueden ver, que está de color verde, ese es el meristemo, ¿no? El meristemo que va a dar origen a los tejidos conductores que acabo de mencionar, ¿no? El otro tejido conductor es el floema. Estos tejidos conductores son mucho más finos, son mucho más delgados. Lo he representado aquí casi el mismo tamaño que la tráquea, pero en verdad son mucho más finos. Estos tejidos conductores están conformados por células vivas que han perdido su núcleo. Han perdido su núcleo porque necesitan o requieren trasladar nutrientes, tener más espacio para trasladar nutrientes entre célula y célula. Estas células tubulares presentan en su parte terminal unas placas con una serie de agujeros y se denomina placa cribosa. Se denominan tubos cribosos y se denominan también células liberianas o vasos liberianos, ¿no? Tienen esos nombres. Células o vasos liberianos o también denominan tubos cribosos.
esta placa cribosa que están observando ustedes. Por lo tanto, entonces, estas células presentan en su parte terminal unas cribas que van a permitir el traslado de los nutrientes desde las hojas, como producto de la fotosíntesis, de la savia elaborada, hacia todas las partes de la planta. Posteriormente, estas sustancias van a ser trasladadas justamente a todo el cuerpo de la planta, pero también van a depender estas células de una célula que le provee o que le permite realizar sus funciones, ya que estas células han perdido su núcleo y han perdido la mayor parte de sus componentes. Para poder trasladar los nutrientes requieren de una célula que los facilite sus funciones vitales. Esta célula que se encuentra aquí se denomina célula acompañante. La célula acompañante se va a encargar de nutrir y permitir realizar todas las funciones en esta célula denominada tubo criboso o vasos liberianos. Entonces, ese es el floema, ¿no? ¿Qué traslada el floema? Traslada savia elaborada. Entonces, jóvenes, lo que hemos hecho un recuento de la parte más importante de este grupo, justamente del reino plantae, que es los tejidos conductores que van a permitir nutrir la planta y le van a permitir transportar los diferentes tipos de nutrientes hacia todas las partes de la planta, ¿no? Eso es importante en esta primera parte de la circulación de plantas que hemos desarrollado. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta la segunda parte. Vamos a continuar. Nos vemos.